Bien, en la parte anterior terminamos la introducción con este resultado que es el álgebra de límites. ¿Cómo podemos usar el álgebra de límites para hacer cuentas de límites, para hacer cálculos de límites? Bien, entonces vamos a intentar aplicar esto a un par de ejemplos más elaborados. El primero sería este, calcular el límite cuando n va a infinito de 7 a la n más 3 a la n dividido entre 7 a la n más 1 menos 2 a la n. En el ejemplo anterior, lo que habíamos hecho es buscar el término de mayor grado y dicho término lo habíamos usado para intentar reescribir la fracción de manera que podamos aplicar el álgebra de límites. Y otra vez, esta expresión es llamada una forma indeterminada, porque cuando n va a infinito, notemos que acá obtenemos algo como infinito sobre infinito. El numerador es infinito y el denominador es infinito. Entonces lo que queremos intentar hacer es reescribir esta sucesión de manera que sea sencillo calcular el límite, ¿no? Y vamos a tener que hacer un poquito de álgebra. A ver, entonces tomamos la expresión sin límite. Tomamos esta expresión sin el símbolo de límite. Y vamos a tratar de reordenar un poquito los términos, ¿sí? Para poder hacer la cuenta al final. Entonces, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Busquemos el término de mayor grado. De todas estas expresiones que aparecen en el numerador y el denominador, ¿cuál es el término que crece más rápidamente? El término de mayor grado. Y no es difícil darse cuenta que de todos estos términos, acá vemos 7 a la n, 3 a la n, 7 a la n más 1 y acá el menos 2 a la n. De todos estos términos, el que crece más rápidamente debería ser el 7 a la n más 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dividamos el numerador y el denominador por ese término de mayor grado, ¿no? O que crece más rápidamente, el 7 a la n más 1. Y veamos cómo podemos, qué nueva expresión vamos a obtener. A ver, primero, en el numerador aquí obtenemos 7 a la n sobre 7 a la n más 1 más 3 a la n sobre 7 a la n más 1. Y en el denominador vamos a obtener 7 a la n más 1 sobre 7 a la n más 1, es claro que va a salir 1, menos 2 a la n sobre 7 a la n más 1. Sí, y ahora hay que empezar a simplificar un poco. Veamos, en el numerador 7 a la n sobre 7 a la n más 1, vamos a simplificar este n con este n y nos va a quedar 1 sobre 7. Más. Aquí lo que vamos a hacer es escribirlo de la siguiente forma. 1 entre 7 multiplicado por 3 entre 7 a la potencia n. Queremos ponerlo todo a la potencia n, pero abajo en el denominador nos está sobrando un 7. Entonces lo factorizamos y ahora sí 3 a la n sobre 7 a la n, como tiene exponente común, podemos tomar el cociente y elevarlo todo a la n, como estamos viendo aquí. Y en el denominador seguimos teniendo este 1 y hacemos algo parecido. Sacamos el 7 que nos sobra y acá adentro vamos a tener 2 a la 7 a la n. En un momento nos va a quedar más claro por qué queremos hacer esto, ¿no? A ver, entonces el límite que queremos calcular es el límite cuando n va a infinito de esta expresión, pero esta expresión ya vimos se puede reescribir de esta manera. Entonces es así, ¿no? 1 entre 7 más 1 entre 7 por 3 sobre 7 a la n dividido entre 1 menos 1 entre 7 por 2 sobre 7 a la n. Y ahora va a quedar claro por qué estamos haciendo esto. Acá tenemos numerador y denominador. Entonces el límite de cocientes es cociente de límites. En el numerador tenemos una suma. Suma de límites, límite de la suma es la suma de límites. Y en el denominador también límite de la diferencia es la diferencia de límites, ¿no? Entonces al final lo que necesitamos es calcular el límite de esta expresión 3 sobre 7 a la n
y el límite de esta expresión 2 sobre 7 a la n. Y aquí en el teorema del álgebra de límites podemos notar justamente la última expresión, ¿no? El límite de una sucesión geométrica con razón común de valor absoluto menor a 1 siempre va a converger a 0. Y eso es justamente lo que nosotros podemos notar aquí en la razón común de esta sucesión geométrica y de esta también, ¿no? Podemos notar que en valor absoluto son menores a 1. O sea, en valor absoluto 3 séptimos es menor a 1 y en valor absoluto 2 séptimos también es menor a 1. Entonces, eso nos permite, usando el álgebra de límites, calcular aquí el límite. Va a ser 1 séptimo más 1 séptimo por 0, ¿no? Porque esto converge a 0, dividido entre 1 menos 1 séptimo por 0. ¿Sí? Y ahora sí, solo queda hacer la cuenta. Esto es 1 séptimo dividido entre 1, y esto es entonces 1 séptimo. El límite de esta sucesión es entonces 1 séptimo, ¿no? De esta manera. Entonces, esta forma indeterminada ahora se pudo determinar usando primero un poquito de álgebra y luego en el último paso justificando por qué podemos tomar el límite y obtener esto, ¿no? Al final la respuesta que es 1 séptimo. Bien. Para el siguiente ejemplo vamos a tener que usar otra herramienta del álgebra, que es liberar radicales. Lo que queremos hacer es liderar los radicales. A ver, para eso es bueno hacer una pequeña observación aquí. Recordemos que tenemos esta expresión, ¿no? La diferencia de cuadrados. Acuérdense que x menos y por x más y es x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este x y este y son raíces? ¿Qué pasa si fuesen raíces? Si x es, por ejemplo, la raíz de a y y es la raíz de b, entonces obtendríamos lo siguiente. Raíz de a menos raíz de b por raíz de a más raíz de b va a ser el cuadrado del primero, pero el cuadrado del primero va a ser a, menos el cuadrado del segundo, pero el cuadrado del segundo es b. Asumiendo que a y b son positivos, obviamente, ¿no? Para que la raíz exista. Entonces, bajo ese supuesto, tenemos esto, ¿no? Cuando tenemos una suma, una diferencia de raíces de esta forma, ¿sí? Siempre podemos, a esto se le llama multiplicar por el conjugado para liberar las raíces. Y ahora tenemos la diferencia de a y b, ¿no? Entonces, por si acaso, a estos les llamamos conjugados. Conjugados. Es decir, si tenemos raíz de a menos raíz de b, su conjugado va a ser raíz de a más raíz de b. O si nosotros empezamos con raíz de a más raíz de b, el conjugado de raíz de a más raíz de b va a ser raíz de a menos raíz de b. Bien, entonces esto es con lo que nos topamos en este ejercicio. Tenemos aquí una expresión que de hecho es la diferencia de dos raíces. Aquí no se ve bien, tenemos la primera raíz que es obvia, pero la segunda es n, ¿no? Y ese n de hecho se puede expresar como la raíz de n al cuadrado. Entonces, en efecto, esto de aquí es la diferencia de dos raíces. Y como es la diferencia de dos raíces, lo que realmente queremos hacer para hacer la cuenta del límite es liberar las raíces. Queremos liberar esas raíces. Y para liberarlas, siempre el método es
multiplicar y dividir por el conjugado, ¿no? De esa manera no estamos afectando la expresión. Fue como lo que pasó aquí, ¿no? En el ejemplo anterior. Lo que hicimos fue dividir el numerador y el denominador por el mismo término. De esa forma, la expresión se mantiene igual, pero ahora la modificamos para poder tomar el límite. ¿Bien? Entonces, igualito, en este caso, vamos a modificar esta expresión para poder tomar el límite. Entonces, copiamos aquí, pero ahora la copiamos de esta forma. Acá vamos a tener n al cuadrado más 8n más 15 en raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de n al cuadrado. Ahí es obvio que esto es la diferencia de dos raíces. Y lo que queremos hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. El conjugado va a ser n al cuadrado más 8n más 15 en raíz. Pero ahora no con más, sino con, no con menos, sino con más. Más la raíz de n al cuadrado. Y vamos a dividir entre la misma expresión para que no cambie para que no cambie esto de aquí, ¿no? De esa manera se mantiene igual. Esto es lo mismo. Muy bien. Entonces, a la hora de hacer eso, ahora sí, en el numerador tenemos un producto de, como habíamos visto antes, ¿no? Producto de raíz de algo menos raíz de algo con raíz de algo más raíz de algo, ¿no? Es decir, obtenemos la diferencia de cuadrados. Pero a la hora de tomar la diferencia de cuadrados, justamente vamos a poder simplificar. Veamos. Entonces, vamos a tener arriba, en el numerador, n al cuadrado más 8n más 15, menos el cuadrado de esta raíz, que es n al cuadrado, dividido entre esta expresión que aparece aquí, ¿no? Este n al cuadrado más 8n más 15 en raíz cuadrada más la raíz de n al cuadrado. ¿Ok? Y ahora otra vez podríamos simplificar. A ver, vamos a simplificar un poquito. Aquí claramente este n al cuadrado se puede ir ahora sí con este n al cuadrado. Fíjense que antes no podíamos simplificar nada aquí porque estaba la raíz. Eso nos impedía simplificar. Pero ahora ya no hay problema porque hemos liberado la raíz. Entonces simplificamos y nos queda la siguiente expresión. Nos queda 8n más 15, ¿no? Y abajo dividido por la misma expresión que teníamos antes, que es n al cuadrado más 8n más 15 en raíz más, bueno, raíz de n al cuadrado es simplemente n, porque n es un número natural. Y ahora nos topamos con una situación similar a la que teníamos anteriormente, ¿sí? El numerador es una expresión de grado 1 y fijémonos que también el denominador es una expresión que podríamos llamar de grado 1. No es un polinomio, pero este término de aquí es de grado 1. Y acá esta raíz estamos tomando la raíz de un polinomio cuadrático. Entonces el término de mayor grado es como cuadrático raíz, te va a salir como de grado 1, ¿no? Entonces todo el término abajo es de grado 1. Como el término de mayor grado es n, entonces vamos a dividir el numerador y el denominador por n. Dividamos por n y veamos qué ocurre. Vamos a obtener en el numerador 8 más 15 sobre n. Ese es el numerador. Y en el denominador sí hay que tener un poquitín de cuidado. A ver, en el denominador, cuando dividimos entre n, acá vamos a tener otra vez el n al cuadrado más 8n más 15 en raíz cuadrada, que va a estar dividido entre n, pero el n lo vamos a escribir como raíz de n al cuadrado y le estamos sumando, bueno, n entre n es 1. Bien, y ahora esta expresión
es una raíz y acá abajo también es una raíz. ¿Sí? Como ambos son raíces, mejor tomamos una raíz grande, la raíz del cociente que está en el denominador. Entonces vamos a encontrar la siguiente expresión. Otra vez arriba sigue siendo 8 más 15 entre n. Y abajo vamos a tener, a ver, la raíz del cociente. Pero entonces estamos cocientando n al cuadrado más 8n más 15 sobre n al cuadrado. Ese cociente, ¿sí? Ese cociente es exactamente n al cuadrado sobre n al cuadrado, que es 1, más 8n sobre n al cuadrado, que es 8 entre n, más 15 sobre n al cuadrado, que es 15 sobre n al cuadrado, más 1. Y listo. Ya está. Esta es la sucesión a sub n. A sub n es lo mismo que esto, solamente que ahora está escrito de esta forma. ¿Bien? Entonces, escrito de esa manera, ahora sí podemos tomar el límite. El límite cuando n va a infinito de la sucesión a sub n es el siguiente. Ahora sí podemos tomar límites. Usando el álgebra de límites, límite del cociente es cociente de límites, límite de la suma es suma de límites, y abajo en el denominador también límite de una suma es la suma de límites, y podemos tomar el límite de lo que está acá adentro también. Y obtener lo siguiente. Es 8 más 15 sobre n cuando n va a infinito va a ser 0 dividido entre la raíz de 1 más 0 más 0 más 1. ¿No? Entonces, tenemos así 8 entre raíz de 1 es 1 más 1 me da 2. Entonces 8 entre 2 es 4. Y ese sería el límite que estábamos buscando. Ese es el límite de la expresión que tenemos aquí. Bien. Entonces podemos ver un ejemplo más, el cual también utiliza el álgebra de límites, pero de una forma un poco distinta, porque en este caso tenemos una sucesión que nos están diciendo ya es convergente, pero de términos positivos, tal que a sub 1 es igual a 1 y a sub n más 1 es la raíz de 6 más an. O sea, tenemos una sucesión definida inductiva o recursivamente. Dada esa sucesión, queremos hacer la cuenta del límite. ¿Cuál es el valor del límite? Bien, y para eso vamos a darle acá un nombre. Voy a necesitar darle aquí a este límite un nombre. Ya sabemos que es convergente, entonces al límite le voy a llamar L. Yo sé que ese L existe, pero tenemos que calcularlo. Recordemos que el límite es único, ¿no? No pueden haber más de un límite. A ver. Veamos. Entonces, lo que queremos hacer es acá también queremos notar lo siguiente. Acá también vamos a necesitar una pequeña observación. Voy a usar la parte de acá arriba para hacer una pequeña observación que nos va a servir aquí abajo. Y es la siguiente observación. Notemos que si el límite cuando n va a infinito de a sub n es L, entonces ¿quién es el límite cuando n va a infinito de a sub n más 1? ¿Sí? Cuando tenemos a sub n más 1, lo único que hemos hecho es cambiar el inicio de la sucesión. ¿Sí? N es un número natural. En este caso, con a sub n, a n empieza con el primer término a sub 1. Ese es el primer término en la sucesión. Y luego vienen los siguientes, ¿no? A2, A3, A4, etc. Pero si nosotros hacemos a n más 1, estamos cambiando el principio de la sucesión, el valor inicial. Ya no es A1, sino que va a ser A2. Entonces ahora la sucesión empieza de A2, pero el siguiente término sigue siendo A3, A4, A5, A6, etc. Entonces si nosotros vemos la tendencia a infinito, esa tendencia a infinito no va a cambiar porque nosotros cambiamos el punto de inicio. La tendencia a infinito sigue siendo la misma. Entonces es razonable decir que si la sucesión tiende a L, entonces empezando un poquito después, por ejemplo, una unidad después, a n más 1, también va a tender al mismo límite. Bien, y eso es lo que vamos a usar en este ejemplo.
Veamos. Lo que vamos a hacer es tomarle límite a toda esta expresión. Entonces, tomemos la expresión aquí. Tomemos esta expresión. A sub n más 1, la definición recursiva de esta sucesión. Tomamos aquí la expresión así. 6 más a sub n. Y a esta expresión le vamos a tomar el límite cuando n va a infinito. Bien, entonces, usando el álgebra de límites, esto implica que el límite cuando n va a infinito de a sub n más 1 va a ser igual a la raíz, ¿no? Va a ser igual a la raíz de 6 más el límite cuando n va a infinito de a sub n. ¿Sí? Lo que está pasando es que estamos tomando el límite acá a la izquierda, eso es lo que estamos obteniendo aquí, y ahora estamos tomando el límite acá a la derecha. Pero es el límite de una raíz, el límite puede entrar dentro de la raíz y es el límite de esto, ¿no? De lo que está acá adentro. Pero ese es el límite de una suma. Es la suma de dos sucesiones. La primera es una sucesión constante, el límite de 6 es 6, por eso aparece de esta manera. Y luego tenemos el límite de AN. ¿Bien? Entonces, por lo que habíamos mencionado anteriormente, acá tenemos el límite de la sucesión, que sigue siendo el mismo L. Y esto es igual a la raíz de 6 más y el límite de esta sucesión, que también es L, ¿no? Y de esa manera obtenemos esta ecuación. L debe ser igual a la raíz de 6 más L. Ojo que en particular L debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Porque esta expresión es la raíz positiva de un número, del número 6 más L. Entonces, notemos primero que este L debe ser mayor o igual que 0. Ok, entonces calculemos el valor de L. Elevamos al cuadrado y obtenemos L al cuadrado es igual a 6 más L. Y ahora pasamos al otro lado esta expresión. Para obtener L al cuadrado menos L menos 6 debe ser igual a 0, ¿no? Hacemos una aspa simple. Acá L y L me da L al cuadrado y del otro lado voy a tener menos 3 y 2, ¿no? Porque menos 3 por 2 es menos 6 y menos 3 más 2 es menos 1. ¿Bien? Esto nos da dos raíces. L, entonces, puede ser menos 2 o puede ser 3. Pero dado que hemos dicho que este L debe ser mayor o igual que 0, entonces sabemos que no puede ser menos 2. Eso nos dice pues que L debe ser igual a 3. Bien, y ahí está el límite. Podemos decir entonces que el límite cuando n va a infinito de esta sucesión definida recursivamente es exactamente 3. Bien, entonces eso usualmente es lo que ocurre. Tomamos el límite a la definición recursiva y a veces vamos a necesitar usar algún tipo de propiedad, en este caso el de la raíz, pero también se podría afirmar que L es 3 porque el primer elemento de la sucesión es 1, es positivo. Y el resto de elementos también van a ser positivos. Entonces son siempre números positivos. Quiere decir que el límite tendría que ser también mayor o igual que 0. No se puede saltar a los negativos. Entonces no puede ser menos 2 también por esa razón. ¿Sí? Entonces de esa forma tenemos estos tres ejemplos que ilustran el uso del álgebra, el álgebra de límites, ¿no? Queda como tarea, aunque podríamos intentar mostrar aquí la idea. Queda como tarea este límite, ¿no? Calcular el límite cuando n va a infinito de 7 sobre 8 a la n más máximo entero de 2 menos 1 entre n más 3 a la potencia 1 a la potencia n. ¿Sí? Esto va a quedar como ejercicio, pero quizás podríamos al menos mostrar qué es lo que ocurre con el término del medio, que es el que es un poquito más interesante. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa ocurre ahí con ese 2 menos 1 entre n. ¿Cuál es el valor de 2 menos 1 entre n? A ver.
máximo entero de 2 menos 1 entre n. Cuando n es igual a 1, tenemos máximo entero de 2 menos 1, ¿no? Pero 2 menos 1 es 1. Entonces vamos a tener 1 cuando n es igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando n es mayor que cuando n es mayor que 1? Por ejemplo, el máximo entero, ¿no?, de 2 menos 1 entre n ya no va a ser 1 en este en este caso, cuando n es igual a 1 es igual a 1. A ver, ¿qué pasa cuando n es igual a 2? Cuando n es igual a 2, vamos a tener un máximo entero, ¿no?, máximo entero de 2 menos 1 medio. 2 menos 1 medio es 1.5. Y el máximo entero es entonces 1 también, ¿sí? ¿Qué pasa cuando n es igual a 3? Cuando n es igual a 3, tenemos máximo entero, ¿no?, de 2 menos 1 tercios. Eso es 1,6 periódico puro. Y eso también es 1. ¿Sí? Cuando n es igual a 4, es máximo entero de 1.75. Y eso sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que esta sucesión es así. El primer término es 1, el segundo término es 1, el tercer término es 1, el cuarto término es 1. Y podríamos darnos cuenta de que todos los términos son unos. Esta, de hecho, siempre es una sucesión constante, porque este término 2 menos 1 entre n nunca llega a ser 2, ¿no? El n siempre le quita un poquito a 2, y eso hace que esta expresión siempre quede un poquito a la izquierda de 2. Y cuando le tomamos el máximo entero, nos lleva a 1. Como esta es una sucesión constante, entonces esta sucesión tiende a 1. ¿No? Entonces, esta parte del medio, por si acaso, cuando n va a infinito, tiende a 1. Y es bueno aclarar porque usualmente existe esta confusión, ¿no? De que cuando n va a infinito, acá parece que dentro del máximo entero sería máximo entero de 2, ¿no? Porque 1 entre n va a 0. Pero en verdad es una sucesión constante y el límite tiende a 1. Por esta razón, ¿no? El resto queda entonces como ejercicio.